nos preguntamos que por qué el que graba no hace nada. Es la primera pregunta que nos salta siempre que encontramos en las redes algún video. En ese video que hay una situación de emergencia o que alguien está en peligro y observamos que a su alrededor hay muchas personas sin hacer nada. Esta inacción tiene un nombre: el efecto espectador. También se le llama el síndrome Genovis. Y para entender el interés de la ciencia por este fenómeno, nos vamos a trasladar esta vez a Nueva York, año 1964. Kitty Genovis tenía 24 años cuando le arrebataron la vida camino a su casa en Queens. El New York Times publicó una nota donde aseguraba que 38 personas habían sido testigos de este acto, que presenciaron y escucharon todo y que nadie había intervenido para ayudar. Y eso capturó la atención de toda la gente a nivel nacional. Muchas personas indignadas se preguntaban cómo era posible que tantas personas habían sido testigos de este hecho y nadie había hecho nada por ayudar, mientras alguien era agredido. Lo consideraban una falta de indiferencia en la frialdad urbana de las grandes ciudades. Este suceso atrajo la atención de dos psicólogos, Vic Lathan y John Barley, interesados en investigar de algo más allá tan simplista como la indiferencia social. Después de una serie de experimentos controlados, publicaron los resultados de sus investigaciones en 1968. Uno de sus experimentos más famosos utilizaba una situación aparentemente cotidiana. Los participantes estaban en una habitación llenando cuestionarios, pero en determinado momento comenzaba a entrar humo por una abertura. La situación estaba diseñada para parecer cada vez más evidente. Cuando las personas estaban solas, era más probable que informaran del humo. Pero cuando estaban acompañados por personas que fingían no darse cuenta, muchos de los participantes se quedaban ahí sentados. En una descripción del experimento clásico, aproximadamente el 75% de quienes estaban solos informaban del humo. Pero mientras quienes estaban con dos cómplices pasivos, solamente alrededor del 10% lo hizo, apareciendo una de las claves del efecto. Si nadie está reaccionando, quizá no sea tan grave. Y bueno, y aquí viene la pregunta curiosa. ¿Qué está pasando por nuestra cabeza en esos momentos? Lathan y Barley propusieron que intervenir en una emergencia no es una decisión única. Es una especie de cadena y que para llegar a ayudar debemos superar varias etapas. La número 1 es que primero nos tenemos que dar cuenta que algo está ocurriendo. Y sí, esto parece obvio, pero realmente no lo es. Estamos distraídos en el celular, contestando una llamada, atendiendo a nuestro hijo, intentando cruzar la calle, mucho ruido, absorbidos por la multitud. Y si no prestamos verdaderamente atención, nunca llegamos al paso número 2. El paso número 2 es que tenemos que interpretar que realmente es una emergencia. Y aquí aparece uno de los problemas más importantes. Vamos a imaginarnos que vas por la calle y que encuentras a una persona tirada en la calle. En ese momento podría ser muchas cosas. Es una persona en condición de calle, es una persona que se acaba de desmayar, es una persona que está enferma, que está actuando o que realmente está en peligro. Si la situación es ambigua, podemos mirar a los demás para averiguar cómo interpretarla. Y aquí aparece otro fenómeno llamado ignorancia pluralista. Y esta ignorancia pluralista nos hace pensar, si los demás están tranquilos, quizá realmente no está pasando nada. Y el resultado de este pensamiento es que todos esperan a que alguien reaccione. La investigación identifica este proceso como una de las formas por lo que la presencia de otros puede inhibir la intervención. Y aquí viene la tercera etapa. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Y aquí aparece el concepto más famoso: difusión de la responsabilidad. Y es que cuando estamos solos frente a una emergencia, la responsabilidad parece estar muy clara. Si yo no hago nada, nadie más lo hará. Pero cuando hay alrededor 30 personas, pensamos, alguien seguramente hará algo. Y así
La responsabilidad psicológica se reparte entre todos. Y ese cambio puede ser suficiente para que nadie dé el primer paso. Y el paso 4 de esta etapa, nos preguntamos, ¿y si estoy entendiendo mal? Y ahí está el otro obstáculo, el miedo a equivocarnos ante los demás. Porque imaginemos que estamos en una situación donde alguien se desmaya. Tú empiezas a gritar que alguien llame a la ambulancia y resulta que la persona solamente estaba dormida, podemos sentir que hemos hecho el ridículo. Y a esto se le conoce como temor a la evaluación social. Porque en vez de pensar si realmente la persona está en peligro, nos ponemos a pensar, ¿y si hago el ridículo? Y aquí va el paso 5. Nos preguntamos, ¿y si me meto y empeoro las cosas? Y ahí está donde aparece el otro problema, el no saber qué hacer. Si la persona se detiene en uno de estos 5 pasos, muy probablemente no intervenga. Y durante mucho tiempo este efecto espectador se presentó como una ley. Cuanta más personas haya, menos ayuda recibirá la víctima. En 2011, Peter Fisher y sus colaboradores realizaron un metaanálisis que reunió 105 tamaños de efecto independientes y más de 7.700 participantes. Encontraron el efecto global de inhibición de la ayuda cuando había muchas personas presentes. Pero también descubrieron algo muy importante, que el efecto se reducía en emergencias peligrosas. Y en determinadas situaciones los espectadores incluso podían facilitar la intervención. Y en lugar de pensar que alguien llame a emergencias, se distribuía la ayuda. Puedes repartir tareas. Tú llama, tú controla el tráfico, tú busca el botiquín, yo voy a acercarme. Y aquí la multitud deja de ser un obstáculo y se convierte en un recurso. Para concluir sobre este tema, investigaciones arrojaron que no había 38 personas según la historia que publicó el New York Times, y que la historia periodística había simplificado y había exagerado la información. Y lo bueno de todo esto es que una historia periodística parcialmente incorrecta terminó motivando a la investigación de este efecto que hoy conocemos como el efecto espectador. Y por último vamos a responder esta pregunta: ¿somos malos cuando no ayudamos? Y no necesariamente. Y esta tal vez es la conclusión psicológica más importante. Muchas veces no ayudamos porque seamos malos, porque seamos fríos, sino porque nos hacemos tantas preguntas que eso nos paraliza y no nos deja actuar. Por eso el efecto espectador no debe resumirse solamente a falta de empatía, sino que cuando todos esperan que alguien más actúe, nadie siente que sea necesariamente su responsabilidad ser el primero. Y esa es justamente la parte más inquietante. A veces no hace falta convencer a 20 personas de que ayuden. Basta con conseguir que una sola persona deje de pensar, alguien más debería hacerlo, y piense, lo voy a hacer yo. Gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que este tema haya aclarado un poco su duda ante este fenómeno que nos encontramos frecuentemente en las redes sociales. Y sin más, me despido. Ya saben lo que tienen que hacer. Dale like a este video, suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos en el próximo expediente. Bye.